Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en nuestra edición de día viernes de su programa Nuevas Voces. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Estamos en un panel realmente extraordinario, muy entretenido y además, tengo que decirlo, muy especial, porque ya lo habíamos anunciado anteriormente. Es el último panel de don Julio Izammit, que se nos va a estudiar a Chicago. Está todo listo, todo organizado, listo los pasajes, ya en mudanza por lo que estuvimos viendo. No, ya estamos en mudanza con todos los preparativos. Partimos la próxima semana a Chicago. Voy a estudiar un año políticas públicas. Mira así que parto el 1-2 de agosto y vuelvo el 1-2 de agosto de 2024, así que aquí me pueden estar esperando para las nuevas voces. Así que usted ya lo sabe, si quiere hacer un paseíto por Chicago, va a estar Julio Izammit ahí esperándolo y va a recibirlo. La temperatura es cálida, el viento es tranquilo. También nos acompaña desde la región del Ñuble nuestro querido Martín Arrau. ¿Cómo estás, Martín? Tanto gusto. Muchas gracias, Jorge, Paz, y bueno, esta es la despedida de Julio, así que vamos a hacer un esfuerzo por irlo a ver ahí para pasar algo de calor en Chicago con esos inviernos gélidos que tiene. Bueno, aquí vamos a estar esperando. Aquí yo la tenía reservada para el final, pero podríamos decir que julio termina en julio. Estaba pensando exactamente. Se nos va Julio el lunes y hoy día se nos va Julio Izammit. ¿Cómo que fome? Voy a poner ese meme. Se fue Julio el lunes. Se nos va Julio, se acabó Julio. Es una pena. Bueno, y usted ya la ha escuchado, ¿cierto? La reina del panel de hoy, que ha llegado desde el Biobío para estar aquí de cuerpo presente, como lo dijimos la semana pasada, nuestra querida Paz Charpentier. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Saludar obviamente a todos que nos están escuchando, con particular interés a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío. Aprovecho de desearle un muy buen viaje de estudios a Julio y esperemos que vuelva en agosto y no en julio. Con más ideas, con más propuestas. Claro. Oye, y el que debe estar también contento por las noticias que hemos conocido en los últimos días, y ya que tenemos aquí uno le vamos a preguntar, es el Partido Republicano, porque la encuesta CEP le dio una identificación del 10% por lejos, la formación política con mejor apoyo ciudadano en la identificación popular. Un gobierno firme. La encuesta CEP ratifica el ciclo político favorable para la derecha. Además de Evelyn Matei, José Antonio Kast, Sebastián Piñera tuvieron alzas significativas en su evaluación positiva, y la encuesta incluyó a Rodolfo Carter, o Carter, como dirían algunos por ahí, quien quedó como la segunda figura política más valorada después de la alcaldesa de Providencia. Obviamente que le tenemos que preguntar a Martín Arrau cómo ve estos resultados. Oye, me alegra el dato que dio Jorge, porque la sonrisa de por todos lados de Martín Arrau, la verdad que pensé que era por mi ida, y ahora me doy cuenta que es por la contundencia de la encuesta, así que me tranquilizo, Martín. Y cruza la pantalla. Cruza la pantalla, nunca he visto que tan contento. Horizontalmente la sonrisa. Oye, no, mira, con mucha prudencia todas estas encuestas y datos, pero claramente hay dos cosas que son evidencia. Uno es que la gente se ha ido desencantando de las poesías, de los discursos del gobierno, y hay un choque violento con la realidad. Una realidad que, por otra parte, ha dejado ver proyectos como el del Partido Republicano, que con cierta consistencia, coherencia, como lo representa muy bien José Antonio Kast, Arturo Esquella, y también lo hemos tratado de plasmar, y así ha ido pasando en la convención. Un respeto institucional total, un proceso que no queríamos estar, participamos según las reglas que había, y en las enmiendas que ustedes han podido ver que se han presentado, el Partido Republicano presentó una fracción de ellas, y bueno, ahí está la coherencia con lo que siempre hemos dicho, que además son temas hoy día de mucha necesidad ciudadana, ¿no es cierto? Seguridad, certeza jurídica, defender la vida, en fin. Y ahí eso yo creo que va teniendo un premio por parte de la ciudadanía, que ya en tiempos turbulentos, en tiempos complejos, lo que quiere son certeza, estabilidad, y eso es un poco lo que representa el Partido Republicano y también la idea de la derecha, por decirlo más en general, porque son varias figuras que han ido en alza en estos estudios. Ahora, estos buenos resultados no fueron valorados de igual manera por todos los sectores. De hecho, fue la propia ministra secretaria general de gobierno, la vocera Camila Vallejos, quien frente a la alza de republicanos en la encuesta CEP sostuvo que preocupa porque ultraderechas tienden a tener menos valorización de instituciones democráticas. O sea, no se lo mandó a decir con nadie a el Partido Republicano y a la derecha, de que tienden a tener una menor valoración de las instituciones democráticas.
¿Qué piensas de estas declaraciones, Jorge Samit? Bueno, la verdad es que las declaraciones tanto del presidente Boric, porque lo dijo en Europa, y de la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, son ya un despropósito total. O sea, la verdad es que cuando esto demuestra o representa al Frente Amplio y cuerpo entero, para ellos cualquier persona que piense distinto por sostener ideas, principios, valores, puede terminar siendo antidemocrático. Son tachados de antidemocráticos. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio es especialista en construir estos monos de paja, de hacer un prejuicio y después atacar el prejuicio. Y lo comento por varias cosas. Primero, Jorge, porque cuando la derecha levanta ideas, principios, valores, tiene todo el derecho no solo a hacerlo, sino también de querer que esa visión de la sociedad se extienda. De la misma manera que cualquier partido político quiere difundir sus propias ideas, sus propios principios, sus propios valores. Cosa muy distinta es cuando un partido quiere cargarse o quiere echarse las instituciones democráticas. Eso es algo radicalmente distinto. Y a mí me da la impresión de que el gran peligro que se tiene hoy día con el Frente Amplio y el Partido Comunista es que ellos tachan a cualquier persona que quiera promover sus ideas, cuando esas ideas ellos no las comparten, como si fueran antidemocráticas. Lo vimos a propósito de las enmiendas, cuando naturalmente un partido promueve el derecho a la vida, el rol de la familia, valorar el rol de los padres para elegir la educación de sus hijos, que las personas pueden elegir su sistema de salud, que pueden ser los dueños de su fondo de pensiones. Bueno, eso a la izquierda le parece casi antidemocrático, porque si de verdad, y aquí quiero ir a un punto más de fondo, Jorge, si de verdad el presidente y la ministra Vallejo creen que los partidos de derecha son antidemocráticos, entonces ¿por qué los invitan a sentarse a la mesa de pensiones? Si de verdad creen que son antidemocráticos o que no tienen valoración por las instituciones democráticas, ¿para qué lo invita a la mesa de seguridad? ¿Para qué invita al presidente del Senado, que representa un partido de derecha, a conversar con el presidente de la Moneda? Supone que en España, en Europa te dirían, no, hay que hacer un cordón sanitario, no juntarse con ellos, no hablarle. En cambio acá le piden los votos una y otra vez para aprobar su reforma. Entonces la verdad es que yo creo que ahí hay un descaro por parte de la izquierda. Y lo último, Jorge, es que ya la desvergüenza del Frente Amplio y el Partido Comunista en esta materia no tiene límites. O sea, que venga Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, que dijo que las palabras de Fidel Castro eran luz y esperanza para América Latina, que representa un partido que cuando murió el dictador norcoreano le envió una carta de condolencia, y que olvida que hoy día en América Latina existen 3 dictaduras comunistas, ¿ya? Existe Venezuela, existe Nicaragua y existe Cuba, que el dictador cubano Fidel Castro inició la revolución en el 59 y hasta el día de hoy su familia sigue gobernando la isla. O sea, la verdad es que venga alguien con esas credenciales a tachar a otro de querer o de no valorar la institución democrática, me parece ya un doble estándar y una desfachatez que solo ellos podrían protagonizar. Bueno, es importante hacerse cargo de las declaraciones, de lo que significan las palabras, porque decir declaraciones como estas no se pueden sostener simplemente al voleo. Yo no puedo estar más de acuerdo con el hecho de hacerse cargo de lo que eso significa. Y bueno, si de verdad cree que hay partidos que están promoviendo políticas que van contra la institucionalidad, debería denunciarlo. Pero no solamente hay buenas noticias para la derecha, sino que preocupantes noticias también para los liderazgos de la izquierda, porque en el oficialismo quienes tienen los mejores resultados son los de la defenestrada ex Concertación. Lo lidera, ¿cierto?, la ministra del Interior, Carolina Toá, con un 34% de aprobación, recién en el 7º lugar de la tabla, y superada en todo caso por el gobernador regional de Santiago, el ex DC Claudio Orrego, que en el 4º puesto tiene un 40% de aprobación. Las figuras del Frente Amplio del Partido Comunista al fondo de la tabla. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, particularmente llama la atención, o da un poco de risa, la verdad, escuchar a Camila Vallejo hablando de instituciones democráticas cuando en realidad es una especie de diablo vendiendo cruces. Porque nadie escuchó a Camila Vallejo, ¿verdad?, reprochando la violencia durante el año 2019, durante la Revolución de Octubre del año 2019, y sin embargo todos, yo creo que existe un consenso transversal, es difícil sostener lo contrario, pero la violencia como método de acción política es, sino la principal herramienta destructora de las instituciones democráticas. Eso para partir. Y quiero referirme también a lo que dice en relación con la encuesta CEP, cuando alude a este porcentaje importante de personas en Chile a favor de la promoción de un gobierno firme, ¿verdad? Porque en general se tiende a comprender o a vincular de inmediato un gobierno firme con un gobierno que no respeta las garantías individuales de las personas ni las libertades. Y yo me pregunto, cuando a las personas se les pregunta abiertamente un gobierno firme, y
existe un consenso generalizado respecto a que los chilenos queremos un gobierno firme. A mí me parece que eso está más bien vinculado con varios elementos. El primero de ellos, seguridad y orden público. Es una de las prioridades de todos los chilenos hasta el día de hoy. La encuesta CEP así lo confirma, que la seguridad y el orden público es una de las necesidades o prioridades fundamentales de los chilenos, y eso está estrechamente vinculado ¿con qué? Con un gobierno firme, que sea intolerable e implacable con la delincuencia, ¿verdad? Y por otro lado, yo creo que ese número generalizado de personas a favor de un gobierno firme también responde a otros factores. Por ejemplo, la falta de consistencia, coherencia del gobierno de Gabriel Boric, particularmente su presidente, porque es opuesto, digamos, a un gobierno firme la inconsistencia de este presidente, como por ejemplo cuando realiza declaraciones tendientes a una parte de mí, por ejemplo, aspira a derrocar el capitalismo, y después la vocera de gobierno se enreda diciendo no, estado de bienestar, es socialismo, no socialismo. Bueno, en fin, esa falta de consistencia se opone a un gobierno firme, a mí me parece, en términos de cómo pudiera comprender la ciudadanía lo que es un gobierno firme. Por otra parte, la constatación que la gente tiene de la falta de liderazgo del presidente Boric. Es evidente la falta de liderazgo, yo creo que las personas en sus casas y de a pie también lo perciben. Es decir, cuando sale, por ejemplo, Fernández con ocasión del tema de la conmemoración, claro. Patricio Fernández, con ocasión de la conmemoración del 11 de septiembre, ¿verdad? Bueno, uno ve ahí que el presidente de la República no pesa más dentro de su gobierno que el propio Partido Comunista. Eso es falta de liderazgo, no liderazgo adaptativo, como lo han señalado algunos. Y por último, yo creo que también tiene que ver, y esto lo aprendí con mi querido profesor Alejandro San Francisco, yo creo que tiene que ver con, también forma parte de este proceso contrarrevolucionario, que puede ser, este proceso contrarrevolucionario puede ser restaurador o reformista. Y a mí me parece que es restaurador en cuanto a qué cosas: al respeto de nuestra historia, de nuestras tradiciones, a la recuperación de la cultura, ¿verdad? Y yo creo que dentro de esas tradiciones también se encuentra un gobierno firme. Es parte de la tradición política chilena y me parece valorable, y creo que es de los aspectos contrarrevolucionarios que nosotros deberíamos mantener en este país y en este proceso contrarrevolucionario, en esta etapa contrarrevolucionaria. ¿Por qué? Porque me parece que debería ser restauradora en cuanto a gobierno firme, con características positivas, sin embargo reformista en cuanto a lo que dice relación con las demandas sociales, Jorge. Antes de irnos a la pausa, quería escuchar también a Martina Raúl. ¿Qué le parecían estas declaraciones de la ministra Vallejo de que hay algunos sectores que tienen menos valorización de las instituciones democráticas, apuntando a quienes han sido valorados mayormente por la ciudadanía en la última encuesta CEP? No, de partida sumarme a lo que decía La Paz, Julio, o sea, el diablo vendiendo cruces. O sea, ella es comunista, ella representa una ideología que tuvo que hacer un muro para que la gente no se arrancara de esos países, donde perseguían a las personas por pensar diferente, por creer, por ser creyentes, los perseguían, los mandaban a campos de concentración. Eso es el comunismo. Entonces, que ella diga que ciertos grupos son peligrosos porque no valorarían la democracia como lo hacen ellos, bueno, es realmente absurdo. Pero más encima, yo creo que no hay partido más respetuoso de las reglas, más cuadrado que el Partido Republicano, de las reglas democráticas, de las instituciones, del Estado de Derecho, del orden y la seguridad, que básicamente es respetar precisamente los derechos humanos de las personas para que puedan vivir en paz. Entonces, bueno, eso es el Partido Republicano. Entonces realmente es algo tan desencajado de la realidad que yo creo que genera repulsión, genera rechazo, y claramente es un show más de Camila Vallejo dentro del show que le toca hacer en La Moneda. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, nuestra primera pausa, y a la vuelta quiero que conversemos de una noticia que ayer en nuestro Jueves de Historia obviamente no alcanzamos a comentar, pero que yo creo que es de las noticias más importantes del año. Los resultados de la encuesta Cacen y la buena noticia de la disminución significativa de la pobreza en nuestro país. Y bueno, si es que hay que derrocar o no al capitalismo, que ha traído, entre otras cosas, que cada vez tengamos menos pobres como nunca antes en nuestra historia. Lo vamos a conversar con Martina Raúl, con Paz Charpentier y con Julio Samit a la vuelta aquí en Nuevas Voces. Quédese que ya volvemos. Estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Martina Raúl, Paz Charpentier y Julio Samit. Vamos a seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl.
En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online. Es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. Y hoy les tengo una noticia diferente porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y la que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsela hoy. Les comentaba antes de irnos a la pausa que sin duda que una noticia importantísima que debería llenarnos de alegría y de orgullo a todos y cada uno de los chilenos, sin importar la diferencia ideológica y las posiciones que tengamos, es que ha disminuido la pobreza. Cerca de 800.000 personas dejaron de ser consideradas pobres, según lo que registró la última encuesta CADEM. Volvimos a tener cifras menores a 2 dígitos, de cerca de un 10,9%, bajamos a un 6,5%. Y además también se vio reflejado en una disminución de la pobreza multidimensional, que pasó de más del 20% a poco más del 16%. Todas las explicaciones de esta disminución de la pobreza, cuáles son las implicancias, cuáles son los futuros desafíos, es lo que quiero que conversemos con nuestros panelistas. ¿Cómo lo ves tú, Julio Isamit? Sí, Jorge, la verdad es que todos vimos los resultados de la encuesta CACEN que mide la pobreza en Chile, la pobreza multidimensional, y podemos compararla a lo largo de los últimos años. Y yo creo que la encuesta CACEN, Jorge, tiene de dulce y de agraz. ¿Qué podemos decir de dulce? Bueno, que hemos disminuido la pobreza y que las personas más vulnerables tienen un poquito más de oportunidades, principalmente a través de transferencia y de la pensión garantizada universal, ¿cierto? La PGU fue un gran aporte en esto, los subsidios directos y la rápida recuperación económica después del estallido social. O sea, es algo bueno y la pandemia, naturalmente. Tú tuviste algo bueno, que es la disminución de la pobreza, pero tienes algo malo, Jorge, que si tú comparas los ingresos de los chilenos, este es un país más pobre que el 2017. Y por tanto, para que se entienda bien, es un país más pobre, pero donde ahí hay menos pobres. Y por tanto tú valoras que en Chile haya menos pobreza. Pero naturalmente hay que levantar la advertencia de que hoy día somos una sociedad más pobre que antes que el estallido social. Y lo comento porque muchas veces, como el estallido social es huérfano, nadie es responsable del estallido social hoy día. El año 2019 todo el mundo era dueño del estallido social, hoy día resulta que nadie quiere reconocer la paternidad del estallido social. Pero ese estallido social tuvo consecuencias. Esa revolución de octubre tuvo consecuencias. Y la principal consecuencia es que hoy día Chile es un país más pobre. Gracias a millones de dólares transferidos directamente a las familias, lo que tuvimos es una disminución de la pobreza. Pero además es un modelo que es poco sustentable en el tiempo. Tú no puedes estar permanentemente transfiriendo grandes cantidades de dinero a las familias, como lo vimos, por ejemplo, a través de los subsidios directos. Entonces, algo bueno, disminuye la pobreza. Algo malo, somos un país más pobre. Pero también te genera una segunda advertencia, de que gran parte de estos disminución de la pobreza se debe a subsidios directo, a transferencia a las personas, pero el empleo, los ingresos del empleo se han mantenido estables en la última década. O sea, lo que la gente gana por su propio trabajo ha estado plano en el último año, en la última década. Y cuando tú tienes una tasa de crecimiento de 0,3%, cuando tu ambición, Jorge, es llegar al 1%, eso no te genera un modelo sustentable que permita que las personas salgan adelante por sus propios medios. Y termino con una única alegría que nos dejó la encuesta CACEN. Lo que nos dejó la encuesta CACEN para alegrarnos de verdad es que la receta funciona. La receta del crecimiento económico, de focalizar la ayuda a los más pobres, de que se necesita reactivar la inversión y tener mayor crecimiento económico, yo creo que viene a desdecir esa parte, no sabemos cuál parte del alma del presidente Boric, que quiere acabar con el capitalismo. Cuando el presidente dijo quiero acabar con el capitalismo y la misma semana tiene que anunciar que la pobreza disminuye en un país capitalista o un país con una economía libre, mejor dicho, la verdad es que yo creo que la realidad una vez más termina sepultando la ideología de izquierda, porque
porque demuestra una y otra vez, a lo largo de la historia, en los distintos continentes, en los distintos países, cómo la idea de la libertad y la economía libre permite que las personas salgan adelante por sus propios medios, por su propio mérito, por su propio esfuerzo. Ese es el desafío que tenemos para adelante, Jorge, cómo recuperamos los ingresos del trabajo, el crecimiento económico y no solamente las transferencias directas a las familias más pobres. Y sobre todo si se contrasta con otras experiencias como la experiencia venezolana, ¿cierto? Que ha tratado de derrocar al capitalismo y tiene cada vez más pobres y tiene incluso cada vez más niveles de desnutrición entre sus habitantes. ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, sin duda es una buena noticia desde la perspectiva de la disminución de la pobreza, siempre por un tema de humanidad, ¿verdad? Es relevante y es positivo de manera objetiva. Sin embargo, yo creo que también debemos plantearnos ¿cuál es el sueño de país? ¿Cuál es el modelo de país, al menos desde quienes defendemos las ideas de la libertad, quisiéramos, ¿verdad? Y tal como lo esgrimía de alguna manera Julio, es efectivo que los ingresos derivados del trabajo no solo se han mantenido, sino que se han disminuido con respecto al año 2017. Disminuido en un porcentaje bastante relevante, de manera tal que es desde dónde están proveniendo los ingresos de la familia. No es esencialmente del trabajo que dignifica y que las familias aspiran a tener en este país. Es decir, si yo sueño con un Chile del mañana, digamos, a mí me gustaría que en este país, ojalá, obviamente, no hubiese un pobre, pero que todas las personas pudieran vivir con los ingresos provenientes de su propio trabajo, no de las asignaciones directas del Estado, que sin duda yo las prefiero a prestaciones, sí, claro, digamos, del propio Estado. A las fundaciones. Pero ojo que aquí hay un punto, o sea, pues tenemos que ponernos felices, sí, por disminuir la pobreza y porque tenemos los ingresos para poder hacer esas asignaciones directas, pero ¿cuál es el modelo de país que queremos? Un país en donde las personas surjan y avancen en virtud de su propio trabajo o a través de las asignaciones que dependen, entre otras cosas, de la voluntad de los políticos. Es decir, estamos haciendo un país de personas tal vez menos pobres, que bueno, pero dependientes del Estado, y ese no es el modelo de país que a mí me gustaría en el futuro y por el cual no quiero trabajar, digamos, todo lo contrario. Claro, no debe tener un país ¿cómo dice? Menos pobre y más libre. Sí, exacto. Menos dependiente. Y hay otro punto que es importante, que me parece relevante destacar acá. Si ustedes ven además la pobreza por las regiones, fíjense que una de las regiones que está bajo el promedio nacional es la región metropolitana, pero sin embargo todas las demás regiones están en el promedio de país en materia de pobreza o sobre el promedio, o sea, tienen más pobres en este país. Por lo tanto, aquí no puede ser que además entre la región metropolitana y las demás regiones exista ese tipo de diferencias tan sustantivas. De hecho, la región del Ñuble es una de las que está por sobre el promedio excesivamente, sí. Me parece que está alrededor de un 12%. Y por último, tampoco nos dejemos engañar con esta sensación de triunfalismo con respecto a la disminución de la pobreza, porque a mí me parece que me parece bien que estemos visibilizando este tema nuevamente, porque hace mucho rato que no hablábamos de pobreza propiamente tal, pero tampoco podemos dejar de tener presente los más de 1.091 campamentos que hay en Chile, las más de 71.000 hogares que viven actualmente en campamentos con un promedio de alrededor de 3 personas por cada uno de esos hogares. Es decir, y además, con respecto y vinculado con el tema pobreza, o sea, el 50% de los campamentos a nivel nacional se encuentran en la región del Biobío, en Valparaíso y en la región metropolitana. Entonces, ojo con eso. El triunfalismo y la contingencia, además vinculada estrechamente con la política, a veces no nos deja ver cuáles son las reales necesidades de nuestro país. Esa visualización de la pobreza que se logra con instrumentos como la encuesta CACEN son fundamentales para justamente darse cuenta de lo importante que es focalizar los recursos para aquellos que más lo necesitan, sin olvidar lo que nos decía Paz Charpentier, de que es una herramienta para darle condiciones de más dignidad a esas personas para que salgan de la pobreza, pero no para que dependan del Estado. ¿Cómo lo ve Martina Raúz, quien además, ya lo decíamos, vive, ¿cierto?, en una de las comunas, o en una de las regiones, ¿cierto?, que tiene los peores índices de pobreza, según ha revelado la encuesta CACEN? Entiendo que incluso supera la Araucanía, que había sido históricamente la que tenía mayores niveles de pobreza. ¿Cómo lo ves, Martina Raúz? Mira, antes de contestarte tengo que mandarle saludo a mi suegra, porque eso puede ser muy grave que no está escuchando. Mi suegrita, todos le enviamos un saludo. Y hecho el punto. Mira, un par de datos y aquí triunfalismo nada. Este es un dato detrás del cual, por supuesto, hay familias, hay personas. Es un dato que se toma el año pasado para que entendamos de dónde viene. Digamos, no es una foto de hoy día, esto es una foto del año pasado que se procesa esta encuesta y que efectivamente lo que hace es medir el ingreso de la familia, porque uno podría decir que también hay pobreza por patrimonio, según los activos que tiene una persona o una familia. No, acá lo que se mide es el ingreso de estas familias para ver en qué nivel de ingreso estamos. Y lo que dice Julio y La Paz
es que efectivamente los ingresos autogenerados del trabajo de las propias familias están muy similares a hace varios años, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué aumentó? Aumentó las transferencias por parte del Estado, la ayuda. Y esto tiene varias cosas. Lo primero es que cuando las familias salen de la línea de la pobreza, a punta de ayuda fiscal, que no digo que esté mal, por supuesto que es positivo que las personas salgan de la pobreza, pero genera esa dependencia del Estado y por tanto está esa vulnerabilidad, ¿no es cierto? En la medida que el Estado cambie una política o haga algún cambio, esas personas pueden volver a estar por debajo de la línea de pobreza. O sea, no es que hayan salido y se le haya dado la capacidad de vivir, de desarrollar su vida sobre la pobreza por su propia capacidad, sino que el Estado le está dando el soporte para salir de la pobreza. Entonces ahí hay que desarrollar otro tipo de herramientas, instrumentos y políticas públicas para que esas personas tengan efectivamente empleo, capacidad, productividad para que puedan por sus propios medios mantenerse fuera de la pobreza. Y ahí uno ve con preocupación no solamente lo que decía Julio, la violencia de esa revolución del octubrismo, que generó mucha incertidumbre económica, desaceleración, menor inversión y menos empleo, sino que también el tener un proceso constitucional abierto, señales que cuando el presidente de la República dice que quiere acabar con un modelo que ha sido exitoso, bueno, claramente no es un gran incentivo y vemos que hoy día, no sé, la inversión minera es la más baja de los últimos 15 años. Uno lo ve en regiones como Ñuble, uno pregunta, ¿quién está plantando algo? ¿Quién está invirtiendo? Poco. Uno ve cómo van las ventas de camiones, de maquinaria. Mal. Es decir, no hay inversión porque no hay ánimo. ¿Qué vamos a hablar en la Araucanía u otras regiones, o en el norte, que me ha tocado ir por otras razones? La verdad es que por una u otra razón, gran parte de esas razones de políticas o malas políticas públicas, porque los políticos sí tienen la capacidad de generar mucho daño si es que hacen mal su pega, no se está generando desde el punto de vista estructural la capacidad de volver a crecer. Entonces, al mirar pobreza, está bien tener una foto que es positiva por algunas transferencias fiscales, pero Chile no está creciendo al 10 ni al 5 como lo hacía en las décadas pasadas. Hoy día estamos en niveles de crecimiento que solo le ganamos a Haití. Claramente esto va a empeorar si es que no tomamos cambios estructurales y ahí la pelota está en manos del gobierno. Bueno, una de las cosas que también tiene que ver con cómo los políticos hacen buenas políticas públicas para poder sacar a las personas de la pobreza es, bueno, la utilización adecuada de los recursos. Y no olvidemos que algo que ha cruzado el debate en las últimas 5 o 6 semanas es la mala utilización de los recursos a propósito del caso Fundaciones, que es casi una cosa que ha venido recurrentemente sucediendo. Y la noticia del momento es que el ministro Montes abre una autocrítica porque no se habían solicitado, ¿cierto?, las boletas de garantía a las fundaciones a las cuales se le habían entregado cuantiosos recursos, e indica que no se debió permitir un sistema de estas características que se pudiera instalar. Es una de las irregularidades principales que hay en todo un sistema, sostuvo el ministro. Nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso quiero un minutito cada uno que pueda opinar sobre qué le parece como mea culpa que hace el ministro de Vivienda. Julio Samit. No, me da culpa del ministro de Vivienda, aquí no hay nada. Lo que hemos visto es la soberbia del ministro Montes, la incapacidad del ministro Montes de enfrentar un problema y sobre todo la completa irresponsabilidad de un ministro que permitió, que dejó que bajo su liderazgo, bajo su guardia, como dicen algunos, pasara lo que pasó. O sea, yo encuentro que esto es una vergüenza. Pero también me parece muy mal que muchas personas de centro derecha, quizás por amistad con Montes en el Senado, no sean capaces de encarar la responsabilidad. Otro día escuchaba a alguien muy importante de Chile, vamos a decir, que le había dicho a Carlos Montes: yo no creo que tú seas corrupto. No, si nadie está pidiendo la renuncia de Carlos Montes por ser corrupto, si nadie sinceramente cree que Carlos Montes se robó la plata, por supuesto que no. El punto es que fue totalmente irresponsable en cuidarla. Y cuando alguien nombra a un ministro, es responsable, y el presidente de la República es responsable en una doble dimensión. Ineligiendo, o sea, a quién elegiste, invigilando, es decir, a quién tú debiste haber vigilado. Y el ministro Montes tendría que haber vigilado a su subsecretario, tendría que haber vigilado a su seremi, tendría que haber vigilado los recursos de los chilenos. Y yo creo que el ministro Montes se cayó, es completamente responsable. Lo digo, Jorge, me tocó ser ministro. En un ministerio mucho más chico que Vivienda, con presupuesto mucho más chico, cada vez que recibíamos la más mínima denuncia de algo trucho en alguna región, ese día se paralizaba. Y la única preocupación mía como ministro y el subsecretario Pillado era ver qué estaba pasando, recibir todos los antecedentes, tomar las medidas. En cambio, que tengo un ministro que pasa el tiempo y acaba de descubrir que por un montón de plata que traspasaban ni siquiera pedían boletas de garantía, o sea, traspasaban fondos a mano llena sin que ni siquiera le garantizaran que esos fondos se iban a hacer. Y no puedo dejar de recordar, Jorge, muy breve, perdona, algo de Tomás Mochete que le escuché otra vez en un video que tú me recomendaste, que cuando decía, cuando usted tiene un problema en su casa y quiere contratar un gaffiter, ¿usted llama a un gaffiter
o llama a una fundación que le venga a arreglar la cocina o lo que sea. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos es contratar un montón de fundaciones para pintar bancos, para pintar plazas, para arreglar fachadas. Era mucho mejor licitar y contratar a una empresa constructora. Lo que están haciendo en verdad es financiar la política, y eso el ministro Montes lo sabía y es completamente responsable. Bueno, ¿qué piensa Paz Charpentier? ¿Qué piensa Martín Arrau? Lo vamos a saber a la vuelta de la última pausa. No quiero decir quién fue el responsable de quitarle sus 2 minutos, pero vamos a tener tiempo a la vuelta. Quédese usted porque ya volvemos. Quédese aquí. Estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Juli Samit, Paz Charpentier y Martín Arrau. Y una de las cosas que sin duda no podíamos dejar de comentar era esto de que el ministro Montes, ¿cierto?, está aparentemente reconociendo un error, como dijo el propio ministro también de Justicia, que sostuvo que fue un error el no pedir boletas de garantía a las fundaciones. Pero a mí hay algo que me llama la atención, que este comentario de decir, mira, esto casi que es problema de todos. Tenemos que todos ver cómo mejoramos el sistema para adelante, dice el ministro. Y este es un sistema que estaba instalado y el problema es la responsabilidad. O sea, él no asume la responsabilidad, la diluye. Este es un problema de todos. Incluso manda una frase más brutal todavía cuando dice, nosotros como ministerio, apenas hay irregularidades, vamos a reaccionar en los términos que se hizo con Democracia Viva. Bueno, ¿y qué está haciendo para que no haya irregularidades? Digo yo, ¿por qué tiene que esperar que hayan para reaccionar? ¿Por qué no lo hace antes? ¿Cómo lo ves, Paz Charpentier? Bueno, primero que imagínense que cualquier persona que va a pedir un crédito, incluso le piden cualquier tipo de garantía, incluso que ponga en prenda su auto para efectos de poder acceder a algún tipo de crédito, y por lo tanto resulta incomprensible que habiendo transferencias de esa magnitud no se garanticen debidamente cuando se trata además de plata muy importante porque es plata pública, ¿cierto? Eso es el primer punto. El segundo punto, que es algo que está como generalizado y que a mí me interesa poner en relevancia, que es ¿por qué razón el oficialismo defiende a sus ministros, abrazo partido, digamos, al ministro Jackson y al ministro Montes, señalando algo así como, oiga, pero aquí si no hay responsabilidad penal, no hay responsabilidad administrativa involucrada, de manera tal que ¿por qué tenemos que aplicar la responsabilidad política? Como si existiera o fuera un requisito necesario que existiera algún tipo de responsabilidad penal para aplicar una responsabilidad política. Cuando si uno tuviera que establecer una prelación de responsabilidades, la responsabilidad que debiera aplicarse primero, porque es susceptible de ser aplicada más rápidamente, además tiene un impacto en la opinión pública, además es propio de algún riesgo que se asuma cuando uno desempeña un cargo de esa magnitud, de esa relevancia, es la responsabilidad política, de manera tal que la responsabilidad política no es accesoria ni complementaria, sino que principal, y igualmente relevante o incluso más que la responsabilidad administrativa y penal para quienes se desempeñan en la función pública. Ese es el segundo punto. Oye, y el además, tercero, los ministros no tienen responsabilidad administrativa. Bueno, los que tienen responsabilidad política. El ministro se la acusa constitucionalmente. Porque de hecho, aquí no se han aplicado las responsabilidades como corresponde. Es decir, que salgan un subsecretario por ahí, por allá, eso es insuficiente a todas luces. Y quiero además, aprovechando que estoy acá, porque a un tema que afecta directamente a mi región, particularmente a la región del Biobío, con ocasión del caso de esta alcaldesa, de esta ex candidata alcaldesa por la comuna de Concepción, Camila Polisi, que recibió platas del gobierno regional en una fundación, ¿cierto? Y que posteriormente, bueno, ella participó o estuvo en restaurantes caros, ¿verdad? Comprando ropa de distinta naturaleza, también igualmente cara, etcétera. Y resulta que renunció por haber mantenido una reunión con Camila Polisi a altas horas de la noche, un funcionario que es el Ceremi de Gobierno del Biobío, Eduardo Bianco, que tuvo que renunciar a solicitud aparentemente del presidente Boric por haberse reunido después de este escándalo con Camila Polisi, digamos. Bueno, ¿por qué razón tendría que reunirse Camila Polisi con este Ceremi de Gobierno del Biobío? ¿Cuál es la razón? Y eso, digamos, porque ocurre en Concepción, no lo sabemos, o no están los titulares tal vez de los diarios nacionales, pero a mí me parece bastante extraño y sospechoso. Y por último, obviamente, hacer el reproche moral de esto, que es insólito, digamos, que una ex candidata alcaldesa reciba esa magnitud, esa cantidad de fondos para recuperar un barrio que es un barrio muy, muy popular en Concepción, que tiene una gran cantidad de necesidades, que en teoría esta plata iba a estar destinada a efectos de arreglar una multicancha que es súper necesaria para que los niños jueguen, y resulta que esta señorita va y se gasta esa plata en un mall comprándose ropa cara, o sea, de una frivolidad, pero realmente intolerable, además siendo una de las regiones que, como bien dije a un rato atrás, concentra el 50% en conjunto con Valparaíso y la región metropolitana en los campamentos en Chile. O sea, esta cuestión es la cueca
arriba de la mesa, por no decir otra cosa. Sin ropa. Bueno, Claro. la verdad es que la explicación que ha dado el ministro de Justicia es que buena parte de los convenios de transferencia de fundaciones no tienen boletas de garantías y eso tiene una serie de efectos. Y aquí la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿se dieron cuenta recién de que esto estaba así? ¿O que ya que sabían que era de esa manera, era el método excelente, ¿cierto? Perfecto, absolutamente bien planificado para entregar platas políticas, ¿cierto? Para, por un lado, financiamiento político y por otro tipo de financiamiento de todo tipo de cosas, como lo que acaba de decir Pachar Petir, a las fundaciones de los amigos designados a dedo por tratos directos. ¿Cómo lo ves, Martín Arrau? Mira, veámoslo en lo práctico, lo que decía Julio del ejemplo del gaffiter, que llamaban a una persona que no era gaffiter para hacer trabajos de gafitería usted en su casa, pero más encima usted le paga por adelantado y no le pide nada de garantía, digamos, y le dice vuelvo mañana. ¿Quién hace eso? ¿No? Es una cosa bien ilógica. Pero acá lo que pasa es que efectivamente se le pagó por adelantado a estas fundaciones, se le transfirió plata pública a estas fundaciones para hacer algo, que aparentemente no hicieron, y no se les pidió nada en garantía. Y es obvio que no, si son fundaciones que se habían creado el día anterior, que no tenían giro, que no tenían patrimonio, o sea, ningún banco le iba a dar boletas de garantía. Entonces, es una cosa obvia por qué no le pidieron boletas de garantía, porque para que todo este chiringuito, todo este fraude, lo que sea, funcione, claro, era imposible que hubieran boletas de garantía. Además que hoy día se les podría cobrar de vuelta, porque ya Democracia Viva dijo que no iba a volver la plata. Vamos en 14.000 millones, muchas regiones, no solamente estos ministerios, y mucha otra gente involucrada, y vamos sabiendo más y más. Dos cosas. Uno, yo ya no sé qué más tiene que pasar para que renuncie Jackson, para que renuncie Montes, para que el presidente Boric haga algo. O sea, no sé qué más. Si esto es tan evidente, la ciudadanía está realmente hastiada de este tema, pero bueno, y sigue bajando en las encuestas, sigue preocupado de este tipo de cosas en vez de gobernar y hacer la pega. Pero el segundo punto, el ministro Marcel sigue pidiendo una reforma tributaria para cobrar más impuestos, donde se lo están robando, lo están dilapidando, está perdiéndose la plata de esta manera. Esto es el mundo al revés. Esperemos que no sigan insistiendo con la reforma tributaria hasta que no se usen bien los recursos públicos de todos los chilenos que con tanto esfuerzo pagan cada vez que compran un kilo pan con un 19% de IVA y otros tantos impuestos. Y efectivamente que el presidente haga la pega, saque a estos dos ministros que son un lastre para la gestión, un lastre para el país, para poder empezar a trabajar algún día. Bueno, todo el mundo siempre alabó la experiencia de el ministro Montes. Algunos decían era el hombre que más sabía de vivienda en Chile. Bueno, y estamos viendo que parece que de temas administrativos no cachana. No, y tampoco de vivienda, porque vamos por varias partes. El ministro de Vivienda ya lo que dijo era que no va a cumplir su propia meta. En Chile habían aproximadamente faltaban 600.000 casas. El ministro Montes se comprometió a construir cerca de 200.000, 250.000 y dijo ya no voy a cumplir esa meta. Se encarecieron los precios, se encarecieron los terrenos. Duda. ¿El ministro Montes, que está en la Comisión de Vivienda del Congreso, no sabía esos datos? Cuando aceptó el cargo, cuando se comprometió con una cifra, ¿no sabía que en Chile se había encarecido el precio del suelo, que se estaban encareciendo los materiales, entre otras cosas por los retiros previsionales que él aprobó cuando era senador? Entonces yo creo que el senador Montes ha descubierto de la manera más cruda posible que es muy fácil ser senador, ser el cabrón de la mesa y muy difícil ser ministro. Porque cuando se es ministro se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar no solamente leyendo minutas y cuestionando informes, sino también a gestión, desarrollando un plan de desarrollo del ministerio y por supuesto controlar lo que pasa aguas abajo, y ninguna de esas cosas la ha hecho el ministro Montes. Yo creo que es un cargo que es paradójico, porque efectivamente cuando se nombró dijeron, oye, alguien serio, alguien maduro y qué sé yo. Bueno, pero eso ninguno han sido características que le han permitido ser un buen ministro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Martín Arrau, de que hay dos ministros, que es el ministro Jackson y el ministro Montes, que hoy día son un lastre para el gobierno. Un lastre porque primero deja fuera de juego dos ministerios muy importantes para la calidad de vida de las personas. O sea, la crisis habitacional en Chile sigue, no porque el ministro Montes sea un mal ministro, qué sé yo, a las familias ya se les resolvió el problema, no, hay que poner a alguien que sea capaz de hacer eso, y perdón, hay tres ministros que son un lastre: el ministro de Educación, el ministro de Vivienda y el ministro de Desarrollo Social. Los tres están encargados de temas importantísimos para la calidad de vida de las personas, sin embargo los tres son jugadores que no pueden entrar a la cancha. ¿Por qué? Porque cada vez que hablan cometen un error, cada vez que se les descubre algo del ministerio es una noticia peor de la que yo no habíamos enterado, y por tanto los que pagan la cuenta al final de una mala calidad de educación, de no tener acceso a la vivienda o de no acceder a ayuda del Estado en momentos de necesidad, son las personas más pobres y más vulnerables del país por culpa de un presidente que no se atreve a hacer un cambio de gabinete.
Esa es la verdad. Ahora, los cambios de gabinete tienen un gran problema, Jorge. Mientras uno más le dice al presidente Sí, que claro. cambiarlo, el presidente más se aferra. Pero la madurez y la sensatez, que creo que no va a abundar en el próximo día, lo llevaría a hacer el cambio de gabinete, porque al final es mucho mejor no tener a los jugadores que tú querías, pero que el juego se esté jugando, a que esté parada la pelota como está haciendo ahora. Personas que además ya están un poquito hartas de las explicaciones. Lo que necesitamos son más soluciones y menos explicaciones. Quiero agradecerle muchísimo a Martina Rau desde la región del Ñuble, a Paz Charpentier, que está de cuerpo presente aquí, pero representando a la región del Biobío, y también a don Julio Isamit en esta, su última participación en nuestro programa Nuevas Voces, al menos en el Pared de los Bienes, pero ya nos faltarán oportunidades. Espero que Tomás Bengolea se ponga creativo y pueda invitarme a algo durante el año. Solamente termino agradeciendo a todos los que estuvieron acompañándonos en este programa, a la gente que nos escuchaba, a Tomás por la oportunidad, y volveré. El 1 de agosto del 2024 me tendrán. Mira, si hay algo que puedo asegurar es que Julio Isamit volverá a los micrófonos de Agricultura. No sé cuándo ni en qué contexto, pero volverá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos nosotros nuevamente el lunes, pero usted no se vaya de Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.